Bienvenida, bienvenido a los códigos del agua. Hoy te traigo un nuevo código que está muy relacionado con la presencia en el momento de transición, en el momento de cambio. Y te cuento esto porque estos días están siendo días energéticamente muy intensos para todas y para todos. Tenemos muy potente esta energía de Aries, esta energía de la identidad, del yo, mucho desmoronándose, mucho quemando con este fuego. Y por eso creía que era importante compartirte todo esto para este proceso, para que de algún modo te pueda ayudar a navegar estas aguas un poco más movidas quizá de lo normal. Entonces, lo que quiero compartirte hoy es la importancia de mantenernos en el momento presente y de bajar ese ruido mental que puede provocar que estemos tomando decisiones o estemos actuando desde lugares que ya no nos representan. Y te comento esto porque a nivel colectivo estamos de nuevo en una transición. Y en esta transición, cuando hablamos de transiciones, implica soltar una vieja identidad, una vieja versión, una parte de ti que ya no te representa más, que quizá se creó en un pasado para sobrevivir a ciertas circunstancias o para encajar, sea lo que sea, que para lo que se creó esa identidad. Muchas veces es como humanos para el sentido de pertenencia, para ser aceptados. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esa identidad está muy separada de nuestro ser, y es lo que hacemos aquí. Vamos limpiando todo aquello que nos separa de nuestra auténtica versión. Entonces, en este punto, ¿no?, que nos encontramos hacia lo nuevo, a medida que vamos limpiando, ¿qué sucede? Que las situaciones ya no son las mismas, pero hay una parte de nosotras, de nosotros, que sigue creyendo que eso va a suceder igual que sucedió en el pasado. Y te comento esto porque me di cuenta estos días de algo importante, y es que me entenderéis, personas que sois muy sensitivas o sensitivos como yo, y por eso la importancia de saber distinguir. ¿Por qué? Porque yo durante toda la vida me he guiado mucho por mi sentir, y a veces podemos haber creído que eso venía de la parte de la intuición, pero muchas veces no. Muchas veces viene del dolor y de la memoria guardada en nuestro cuerpo, en nuestro subconsciente. Entonces, estos días me he dado cuenta de que eso que podía creer que era intuición era una memoria de dolor antiguo, y que estaba emergiendo y por ende la estaba sintiendo en cada célula de mi cuerpo. Y había una parte de mi mente que decía: ¿lo ves? Estás sintiendo que por ahí no es. Pero realmente era una falsa intuición que era miedo camuflado realmente. Y te comento esto porque muchas veces tomamos decisiones, o sobre todo en un momento presente, ¿no?, como el que estamos viviendo, podemos estar tomando decisiones creyendo que no, que ese no es el camino. Y podemos sentirlo en todo nuestro cuerpo y en todo nuestro ser que ese no es el camino. Pero ojo, porque ante lo nuevo se despierta el miedo. Y la mente, que es lo más inteligente que tenemos, empieza a buscar en esa memoria que tiene y empieza a proyectarnos de nuevo eso. Esto es lo que ocurre, esto es lo que está pasando, cuando en realidad tú y tu energía ya no es la misma que hace
X tiempo atrás. Y más sobre todo si has ido haciendo un trabajo interno, consciente o inconscientemente, porque llevamos una temporada que la vida empuja. Y es como... es imposible no evolucionar realmente. Entonces, aquí es importante darnos cuenta. ¿Por qué? Porque frente a esto nuevo que está emergiendo en nuestras vidas, frente a esto que durante mucho tiempo incluso quizá hemos estado pidiendo como ese cambio, y por eso también hemos estado haciendo como todo este trabajo interno para que se abriera lo nuevo, para que se abriera todo eso que merecemos por nacimiento, y ahora cuando la vida empieza a poner las situaciones que te acercan a eso, se despierta algo que dice, ojo, no, esto no, porque mi intuición dice que no es por ahí. Entonces, habrá una parte que quizá y sí sea intuición, pero hay otra que es muy posible que sea miedo. Y ahí es donde quiero que vayamos hoy, que es esta parte de decir cómo distinguir entre el miedo y con la intuición, ¿no? Y aquí por eso es donde te digo que es tan importante este momento presente. Primero de todo, no tomes decisiones impulsivas, y menos con esta energía ariana que sí tiene esta parte de accionar, pero ojo con esos cortes disruptivos, con decir que no, con esa negación tan fuerte, ¿no? A veces que podemos sentirlo como no, y ese no es un miedo enorme que nos está frenando hacia lo nuevo. Pero ¿qué pasa? La energía va. Y aquí tenemos dos opciones: o ir arrastradas, o ir desde la presencia y navegando esas aguas desde otro lugar. Y por eso es importante, primero de todo, como te comentaba, ese momento de presencia. Y también te diría estos días que hay tanto movimiento, que hay tanta acción, que están ocurriendo tantas cosas. En el momento en el que hay más ruido afuera, reduce el ruido interno. Y pues como no te voy a recomendar, ¿no? Con este podcast, con los códigos del agua, que una de las formas precisamente es escuchar sonidos de el agua en calma, porque eso ayuda a regular tus aguas internas, a bajar todo ese ruido, toda esa intensidad, a calmar. Y obviamente si tienes la oportunidad de poder acceder o ir al río, al mar, todo esto es súper beneficioso para ti y para tu sistema nervioso interno, para bajar esas revoluciones. De hecho, está demostrado que estar pasando un rato al lado del mar ayuda a disminuir toda esa alteración que podemos estar sintiendo en nuestro sistema nervioso. Entonces, primero de todo eso, una vez nuestras aguas empiezan a calmarse, ahí es muy interesante, porque desde esa presencia empiezas a ver esa voz que está hablando y te das cuenta que no era intuición, que era la voz del miedo, buscando hacerse un hueco entre todo eso. Y está bien, porque está intentando hacerse un hueco en nuestra mente para protegernos. Entonces nuestro cuerpo responde automáticamente a eso. Porque si la mente nos dice, oye, aquí hay un peligro, porque esto yo ya lo viví, toma el archivo, te lo saco. Entonces el cuerpo dice, ok, momento de alerta, me bloqueo, me cierro, e incluso, si es necesario, me voy. Y aquí es importante poder ver de dónde viene esta voz, porque esta voz viene desde un lugar que busca protección, que busca cuidarnos. Pero es importante en un momento de impas poder reprogramar y mostrarle que hay una nueva realidad. Pero ¿qué pasa? No funciona decirle a nuestra mente, no te preocupes, todo estará bien, porque la mente no entiende eso. La mente no, a no ser que lo viva,
no lo entiende. Por más que le repitamos 1000 veces, todo está bien, todo está bien, todo está bien. La mente dice no. Entonces aquí es importante poder abordarlo desde otro lugar. Por ejemplo, si te vienen pensamientos de, me invento, esta persona me puede estar engañando. Pongo un ejemplo relacional porque es el tema que más sale normalmente en la comunidad también. Ahí es importante ver y decir, ok, ¿de dónde viene este pensamiento? Viene de una memoria quizá ya lo has vivido o experimentado en un pasado, pero no tiene por qué ser esta persona la que esté haciendo lo mismo. Entonces aquí es, primero de todo, observamos y internamente o lo puedes decir en voz alta, puedes decirte a ti misma o a ti mismo, ok, estoy teniendo el pensamiento de que esta persona me está engañando. Y lo observas. Porque ¿sabes qué pasa? Que aquí ya te colocas desde otra posición, desde una tercera posición. Entonces ese pensamiento ya no te domina, ya no pasa al cuerpo, porque lo estás observando desde afuera. Y ahí es donde te puedes decir, ¿esto es real? ¿Realmente tienes evidencias? ¿O es algo que empiezas a proyectar desde el miedo al abandono, por ejemplo? Y entonces empiezas a anticiparte para no sufrir eso. Y entonces lo que estás haciendo es trayendo ese sufrimiento al presente para que no te pille desprevenida o desprevenido en un supuesto futuro. Entonces, como yo ya me protejo antes de que venga eso. Y ahí es importante verlo, porque ahí es donde tienes que entrar con precisión, con amor, y abrazar esa parte de ti. Y decirle a esa parte que sabes que te está protegiendo, pero que ahora mismo esa ya no es nuestra realidad. Y que escoges vivir, y ahí pues tú dices lo que escojas vivir. Una realidad en la que confías en el amor, en la que confías que estás sostenida y cuidada. Incluso le puedes decir a tu sistema nervioso que decides, porque esto es importante también, decides no ignorar las señales, obviamente. Es como decirle, todo está bien, no es que deje de ver, porque al final también puedes pedir, ¿no?, esta protección y que siempre se te muestre y se te revele todo lo que necesites ver. Entonces, como todo está bien, si yo veo señales evidentes, me prometo salir de ahí. Y ahí empiezas a hacer como estos pactos contigo misma o contigo mismo desde otro lugar de protección. No es desde me anticipo y empiezo a sufrirlo ya, para que así, cuando esto que creo que va a llegue, no me afecte, sino que es desde otro lugar de mostrarle otro lugar de protección. Y ese lugar de protección no es trayendo una supuesta situación al presente que no sabemos ni si está ocurriendo y tampoco es justa para si hay otras personas implicadas o situaciones que carguen con una carga del pasado que no les pertenece, o unos juicios o unos miedos. Entonces es desde este lugar de decir, yo elijo confiar y sé que puedo cuidarme y puedo protegerme. Y elijo ver también, pero no voy a permitir que las situaciones del pasado proyecten al futuro. Entonces desde aquí, desde ahora, desde donde estoy, ¿qué puedo ver? Ok, se me ha abierto un miedo al abandono, entonces automáticamente empiezo a protegerme y empiezo a proyectar y empiezo a buscar excusas para empezarme a alejar, para protegerme, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es esta parte de decir, observo y cambio la narrativa. Y la narrativa es ese empoderamiento contigo misma o contigo mismo, que al final es retomar ese poder de vuelta y decir, este pasado ya no me representa, que cuando estamos hablando de que este pasado no te representa, estamos hablando de un método de
protección, básicamente, que es sobre todo el tema de hoy, ¿no? De decir, ¿cómo me he estado protegiendo yo de la vida? Y esto tiene que cambiar. Porque si sigo protegiéndome desde ese lugar de hipervigilancia, de miedo, de control, de traer ese sufrimiento al presente ya, de anticipación, así es como estaré actuando con todo, porque esto no va del tema relacional, esto es a nivel pareja, por ejemplo, esto va a nivel relacional con la vida. ¿Cómo tú te estás relacionando con la vida? ¿Te estás relacionando desde el miedo, desde la anticipación a todo, desde la hipervigilancia? ¿O estás en ese punto de transición hacia esa versión de ti que confía y que se siente sostenida y protegida por sí misma o por sí mismo? Porque cuando tú estás encarnando tu poder, cuando estás anclada a ti mismo o a ti misma, desde ahí tú puedes sostenerte. Pero cuando estás en la hipervigilancia, cuando estás fuera, estás dando el poder afuera y por ende todo te parece que te supere y que necesitas tenerlo todo bajo control y te abrume todo eso. Pero cuando tú estás en tu presente, tú desde ahí puedes tener una claridad y una visión enorme a todo. Y eso empieza con tus propios pensamientos, de poder observar de dónde viene esto. Esto viene del pasado, de lo que vi, de lo que observé, de lo que me dijeron. Pero si yo estoy ahora en el momento presente, ¿realmente está ocurriendo algo de esto? Y quizá no. Entonces ahí te repites en voz alta lo que decíamos, estoy teniendo este pensamiento, y automáticamente te colocas en tercera persona y observas. Y seguramente empiezas a ver los patrones y digas, wow, esto yo lo viví, por ejemplo, me invento, con mis padres, esto yo lo viví en la escuela, esto yo me recuerda a tal cosa, y seguramente veas el patrón. Y ahí es donde te puedes decir, yo ya no estoy en esa realidad. Yo ya no estoy en esa realidad. Y yo elijo vivir desde otro lugar, desde un lugar de confianza. Y ahí es donde tú realmente te habitas y tomas el poder. Y de nuevo, eso no quita que tengas que dejar de ver. Esto no significa mirar para otro lado. Esto significa estar en presencia y actuar en consecuencia de aquello que sí está ocurriendo en tu realidad, no en aquello que crees que puede estar pasando, en esas suposiciones, porque estas seguramente vienen basadas del miedo y la historia pasada que hayas tenido. Así que para mí esto era clave, compartírtelo en este día de hoy, sobre todo en este momento de cambio y de transición, en el que tantas nuevas oportunidades pueden estar emergiendo, situaciones, porque vienen a consecuencia de esta nueva versión que está emergiendo en cada una de nosotros, de nosotras. Y ahí es importante que, ya que hemos estado trabajando tanto en esto, que esa versión pueda emerger desde un lugar amoroso y no como arrastrándose. Y desde el dolor, el sufrimiento, y sobre todo para que no estemos cerrando puertas a aquello que viene a elevarnos, a aquello que viene a expandirnos, a aquello que viene a traernos amor a nuestras vidas. Así que abre esos brazos para todo lo que está por llegar y suelta de estas manos todo aquello que son cargas del pasado y que ya no te pertenecen. Así que esto es todo. Sabes que puedes seguir compartiéndome todo aquello que se te esté moviendo en estos días, porque desde aquí es desde donde vamos creando los códigos. Y con esto terminamos. Te mando un fuerte abrazo.